Hoy es día de caza. El objetivo, el hijo del general Kim Wong-bong. ¿Por qué lo cazan? Nació sin maná en un mundo mágico. Su familia lo vio como deshonra. Su padre ordenó matarlo. El chico no podía ni matar una mosca. Song lo apuñaló y lo tiró por un acantilado. Ni Deadpool sobreviviría. Fueron a ver si había muerto. Lo encontraron. La escena los impactó. Lo arrojaron de un acantilado con un agujero en el estómago y estaba sentado. ¿Qué? Emitió energía verde. Un soldado se asustó y atacó. El chico esquivó, golpeó al tipo, sorprendiendo al pelotón. Sacaron espadas, él tomó 3 monedas y atravesó cráneos. Los demás lo intentaron, pero el inútil destrozaba a la élite. El último disparó a ciegas, esquivó la bala y lo llamó lento. Agarró al teniente por el cuello y sonriendo lo eliminó. ¿Qué le pasó? ¿Cómo cayó sin magia y se volvió Broly? Es Kim Tae-ju. Al caer, su mente fue a otro mundo y conoció a un anciano. Era Tang Gonak, el demonio supremo del veneno, un maestro tan loco que conquistó su mundo aplastando a todos. Sus mentes se conectaron, compartieron recuerdos y descubrieron ser la misma persona en universos paralelos, pero con vidas muy distintas. El anciano fue el más poderoso de su mundo. El chico, un fracaso familiar, fue asesinado. Tang le transmitió su conocimiento marcial y el secreto del QI, enviándolo de vuelta a su cuerpo, listo para ser el más fuerte de su universo. Al despertar, Tianzhu tomó una planta venenosa y la tragó. Meditó y convirtió el veneno en energía pura, enfocado en ser el Tangun Ak de su mundo. Por eso, cuando los soldados lo encontraron, estaba meditando, emitiendo energía verde. Tras destrozar a todos, solo tenía una misión: eliminar a quienes lo querían muerto. Un escuadrón regresó a la base y le dijo al general que la tropa del teniente fue aniquilada, sin rastro del chico. Su padre perdía la paciencia, pero como en este mundo quien no tiene maná muere envenenado por el aire, estaba seguro de que el chico moriría. Pero el general no sabe lo que se avecina. ¡Maten a ese chico! ¡Maten a ese chico! Días después, en la zona fronteriza de bestias mágicas del monte Giri, el protagonista admiraba la vista. Desde allí, Guri era visible. Al preguntarle si era su primera vez viendo esa vista, el joven confirmó que era nuevo. El del bigote notó que el joven no debía conocer bien su ciudad. En 2026, Guri era una pequeña ciudad coreana hasta que se unió al imperio. El monte Giri estaba lleno de monstruos que necesitaban ser exterminados. Por eso, el emperador hizo de Guri una ciudad libre. Esto le dio ventajas como bajos impuestos en productos de bestias mágicas y la permisión de crímenes. Al privar a la ciudad de ley, se enriqueció rápido con despertados que sometieron a las bestias mágicas. Mientras el hombre seguía parloteando, nuestro héroe le pidió ir al grano. Al final, el jefe le advirtió sobre los muchos criminales que inundaban su ciudad sin ley. Tao encontró al hombre muy hablador, pero le agradó y apreció su consejo. Hace unos días Tao sobrevivió a un atentado. Tras eso, cortó todo contacto después de su alta y buscó un lugar para ganar poder. Pensando, la ciudad libre resultó ser perfecta. Como el imperio no controla bien la ciudad, su familia no sabría dónde está. Además, llena de venenos que lo ayudarían en su entrenamiento. Tianyu aún no conocía las artes marciales. Por milagro, el héroe al borde de la muerte conoció a su contraparte en el mundo marcial, el demonio venenoso supremo. Le pareció irónico que la mujer que quiso asesinarlo le hiciera un gran favor. Ahora, Tianyu, como cargador en las montañas, decidió obtener fuerza y fondos para ser independiente. En ese momento, el jefe le preguntó su opinión sobre el más fuerte del grupo. El anciano le señaló a la sorprendentemente joven Lee Han-yul, una despertada de rango regular. Ella estaba a un nivel por encima del teniente que nuestro héroe mató. Pero por alguna razón, la chica actuaba raro. De repente, la despertada perdió el conocimiento y cayó al suelo tras ser picada por un mosquito mutante de 3 rayas, dejando a todos en pánico. Taeyu no entendía por qué era tan grave. En ese momento, alguien decidió actuar. La pelirroja, con un bastón mágico, canalizó su poder y lanzó una enorme bola de fuego. Así, una potente explosión acabó con el terror del mosquito. Al preguntar por el pánico, el jefe explicó que el insecto podía hacer desaparecer el maná temporalmente. Algunos despertados incluso se desmayaban por la picadura. Era natural el pánico, pues muchos grupos perecieron por un solo mosquito. En los recuerdos de su alter ego marcial, el protagonista recordó un veneno similar a la picadura. Por eso, el héroe aprovechó para examinar a la chica con un arte de espíritu venenoso, y lo que halló lo intrigó. Uno de los cazadores tembló, pues la zona debía estar libre de mosquitos. Por eso, le dijo al líder que era mejor retirarse, y él aceptó. Solo entonces, algo empezó a moverse en la hierba alta. El líder se sobresaltó, por eso pidió a su grupo prepararse para la batalla. Pero resultó ser solo un conejo de cola larga, una criatura al final de la cadena alimenticia y una buena rata de laboratorio por su alta reproducción. Al verlo, todo el equipo se sintió aliviado, asumieron que se asustaron por nada, pero no sabían que esto estaba lejos de ser una falsa alarma.
Antes de que nadie se diera cuenta, el líder del equipo y el cazador a su lado fueron decapitados. Así, el grupo quedó con 2 bajas. Los humanos eran atacados por orcos, bestias feroces que anunciaban su presencia con potentes rugidos. Al ver esto, la maga decidió ganar tiempo distrayendo a los monstruos. El jefe se volvió hacia el protagonista. Taiju le pidió que no lo esperara, pues él se quedaría. El anciano intentó argumentar que cargadores como ellos nada podían hacer, pero Taiju estaba decidido a ayudar. Así, el jefe recibió a la joven espadachina desmayada. Taiju le pidió que corriera y explicó que él solo daría poca ayuda. Dicho esto, el hombre huyó, pidiéndole a su amigo que sobreviviera. Poco después, nuestro héroe notó que los monstruos se movían extrañamente sincronizados, mientras la maga usaba sus habilidades para acabar con los orcos. Solo entonces notó que uno iba por Taiju. Al verlo, plantó firmemente el pie y decidió detener a la criatura. Con una sola bola de fuego, el orco fue eliminado. Notó algo impactante. Taiju le gritó a la mujer que se agachara, pues una hoja la atacó por la espalda. Mientras, en el reino, el demonio del veneno, llegado hace un mes, pensó que sin el héroe, seguiría en su viejo reino. Gracias al enlace de memoria, el anciano adquirió el conocimiento de la tierra, logrando la iluminación y un plano superior, pero fue su error no saberlo. Al final, este reino era un manicomio elegante, lleno de locos, y para el demonio del veneno, los fundadores y maestros no eran diferentes. Por sus modales, el anciano pensó que era estúpido buscar la iluminación, pero su conexión era agradable. El demonio se preguntó cómo le iría a su sucesor. Eran la misma persona, pero por su entorno, uno fue maestro temido y respetado, el otro un inútil. El anciano esperaba que sus habilidades lo ayudaran a mejorar. Para superar a los más fuertes, Taiju debía alcanzar la 7ª estrella de su nuevo arte marcial venenoso. El anciano fantaseó con el reencuentro y lo que le enseñaría, pero algo le fue lanzado. Era el inmortal de la espada, que se burló del demonio del veneno por despreciar la esgrima siendo un lanzador de dagas. Así, el que renunció a la iluminación atacó al otro anciano con sus cuchillos. Mientras, en la tierra, mientras los orcos eran calcinados, la mujer notó algo alarmante. No tuvo tiempo de reaccionar a la hoja. Viendo su incompetencia, el protagonista actuó y tomó el control. Empezó por noquearla. Taiju se lanzó hacia adelante. Decidió recurrir a la nueva habilidad AOE que había aprendido. Así, una tempestad de monedas llovió en el campo de batalla al usar el arte de la daga voladora, ráfaga de dagas. Los orcos fueron abrumados por las monedas letales y los proyectiles rebotaron en sus cabezas, y así, el artista marcial aterrizó. Fue una grata sorpresa ver que un solo golpe bastó para un orco. Taiju se preguntó qué hacer con la maga que noqueó por accidente. No podía permitir que se supiera que alguien sin marca eliminó orcos débiles, pues lo pondría bajo muchas miradas, incluida la de su padre. Por eso decidió huir de inmediato. Taiju pensó cómo el encuentro con el anciano cambió su vida, pues un rechazado de maná nunca se preocuparía por tales cosas. El protagonista decidió no dejar rastros. Era molesto limpiar tras usar sus habilidades de lanzamiento, pues las armas debían recogerse con cuidado y los costos de proyectiles eran altos. Mientras el héroe pensaba en adquirir una habilidad de recuperación tras la 7ª estrella, notó que le faltaba una moneda y la buscó. La halló en un árbol, pero al tomarla vio un insecto. Taiju decidió actuar rápido y atrapó el mosquito en su mano. Como no era una zona de mosquitos mutantes de 3 rayas, era el mismo insecto que picó al pro despertador. Taiju lo puso suavemente en su palma. El veneno de esta criatura dispersa temporalmente la energía interna y altera el flujo de maná en los despertadores. Nuestro héroe lo comparó con el veneno dispersor de energía de Murum, pero en la Tierra los humanos usaban equipo protector, pues a diferencia de Murum no tenían el antídoto, haciéndolo peligroso. Descubrir la composición del veneno permitiría a nuestro héroe crear un antídoto con el conocimiento del anciano, pero tendría que hallar hierbas en su mundo similares a las del mundo del viejo maestro. Taiju decidió hacer lo único lógico y comer el insecto. El joven engulló el mosquito. Su bocado le reveló que los venenos eran idénticos. Con los ingredientes correctos podría crear una cura para hacerse rico. Decidió probarlo al volver a casa. Un sonido intrigante lo atrajo. Taiju se sobresaltó. Un orco élite que no debía estar aquí. El monstruo ansiaba sangre. El monstruo gritó que quería exterminar humanos. El protagonista quedó desconcertado por su tamaño y habla. Los élite eran los despertados de bestias mágicas. Ningún orco, menos uno élite, debía aparecer aquí. Algo pasaba en la montaña. Dicho esto, el orco empezó a blandir su arma. Taiju esquivó de inmediato. La fuerza del golpe causó gran destrucción. El viejo se asombró de tal poder de fuego, comparable al de un monstruo de rango experto. Era muy probable que ninguna de sus monedas pudiera perforar la piel del monstruo. Aún así, decidió intentarlo. Taiju usó su arte de daga voladora, golpe veloz. Lanzó 3 monedas a gran velocidad hacia el monstruo. Sus proyectiles impactaron con éxito, solo para detenerse al instante. Tal resultado no era sorprendente. El ataque de arma oculta más potente del artista marcial no tuvo efecto. Su técnica de área dispersaría aún más la fuerza, así que pensó que la palma de veneno de sello de sangre sería la mejor opción.
En ese momento, la criatura lanzó un rugido feroz. Fue en ese momento que Taeju se dio cuenta de que dudaba. Estaba seguro de que su yo pasado se avergonzaría si supiera que dudaba al inicio de la pelea. Taeju se dio cuenta de que se había vuelto orgulloso al derrotar a la manada de orcos con facilidad. No importaba cuán temible fuera el obstáculo, seguiría intentando hasta lograrlo. Después de todo, este era el camino del demonio supremo del veneno. Así, al desatar la palma de veneno, el monstruo élite se levantó para parar el ataque. Su hacha gigante de acero chocó con la palma desnuda de nuestro héroe. Taeju se esforzó al máximo y así ocurrió una gran explosión. Al final del choque, el hacha gigante estaba dañada, pero solo uno de los luchadores tenía las rodillas en el suelo. Taeju no pudo ni rasguñar al orco, así que decidió seguir atacando hasta que cayera. En ese momento, una hoja veloz fue desenvainada. De repente, el orco élite sufrió 1.000.000 de cortes. El humano quedó confundido. Ni el monstruo mismo se dio cuenta de lo que había pasado. Mientras se hacía pedazos, Taeju comprendió que su asesino debía ser un despertado de rango maestro, y que, de no ser por el élite, él habría huido hace mucho. Así, empezó a pensar en una excusa para su salvador. En ese momento, le preguntaron si él era el asesino del orco. El hombre afirmó que, como el héroe no tenía marcas, era un patético no despertado, que no debería haber podido triunfar sobre los monstruos. Taeju no supo qué decir ante esos ojos fríos. El miembro del comité permanente, Lee Jung-hak, también conocido como el Capitán Vigilante, quien era el maestro del gremio de Nogodon, exigió respuestas. Taeju se dio cuenta de que tal presencia, arrogancia y poder solo podían pertenecer a alguien importante, lo que significaba que debía elegir sus palabras con cuidado. Sin embargo, al empezar a hablar, el jefe se le unió rápidamente. Pero al hombre de mediana edad no le preocupaba a él solo el equipaje, que parecía estar a salvo según su portador. Y al señalar que alguien lo había salvado, el de la barba se volvió para ver quién era. El portero reconoció de inmediato a Lee Jung-hak, quien ordenó a sus fuerzas que llamaran a un equipo de limpieza. La ciudad libre respondía a un comité autónomo en lugar del emperador, y el capitán vigilante era un miembro del comité con derecho a voto. Líder del gremio Nogodon, seguridad y despertado maestro. El jefe dijo que pagaban protección y él le mandó callar. El barbudo se disculpó e instó a su colega a agradecer a su salvador, lo que hizo al instante. Él preguntó al joven si no tuvo nada que ver con la masacre de orcos. Taeju confirmó que se encontró solo con el élite, pues el mago se desmayó por maná. Sus hombres le instaron a irse, pues aseguraron a los sobrevivientes y llamaron al equipo de limpieza. Lee Jung-hak se fue, pero advirtió al recién llegado. Nunca lo cruces en un mal día. Dijo que no le mostraría la misma piedad que hoy. Cuando el miembro del comité se fue, el viejo jefe se alivió y le pidió a su colega que nunca molestara al hombre que podía hacerle la vida imposible en esta ciudad. Taeju intentó explicar que Lee Jung-hak no parecía tan malo solo para saber que era un oficial corrupto que disfrutaba del soborno y dejaba pasar algunos crímenes. De hecho, sus patrullas eran encubrimientos, y si no fuera urgente, no habría pedido su ayuda al encontrarlo en el bosque. Como los maestros eran bombas andantes, se le aconsejó al nuevo cargador que los evitara y bajara su equipaje de la montaña de inmediato. Taeju estaba seguro de que habría estado en un gran aprieto si el capitán vigilante no hubiera intervenido. Luego se dio cuenta de que había perdido un mes entero después de compartir su alma y se había vuelto arrogante tras matar a unos despertados usando habilidades que obtuvo fácilmente. Taeju, tal como estaba, ni siquiera se atrevería a mirar a su antiguo yo. Desde ese día, decidió tomarse las cosas más en serio y juró volverse poderoso. La ciudad libre de Guri tenía una infraestructura urbana casi perfecta. Carecía cruelmente de hospitales, pues ningún buen médico se atrevería a pisar este peligroso lugar. La mayoría de los ayudantes médicos aquí eran charlatanes huyendo de la ley. Por esa razón, las farmacias se volvieron increíblemente abundantes en la ciudad libre. Por eso, los farmacéuticos tenían el poder de recetar y dispensar medicamentos aprobados por el gobierno o el comité autónomo. Algunos farmacéuticos incluso hicieron fortuna con esto, ya que eran mucho más confiables que un hospital sombrío. Por eso, el protagonista decidió vender su cura para el mosquito mutante de 3 rayas. El último mes fue agotador para él, ya que pasaba sus días trabajando como cargador, su tiempo libre recolectando hierbas y sus noches entrenando artes marciales. Para empeorar las cosas, se vio obligado a alcanzar la 3ª estrella de sus artes marciales, dada la delicadeza de la preparación del antídoto. Pero gracias a eso ganó poder, lo que significa que ya no sería derribado fácilmente. Y si todo sale bien, Taeju Kim podría ganar una fortuna decente. Al entrar a la tienda, el cliente fue bienvenido a la farmacia de Bok. Mientras el trabajador del mostrador le ofrecía numerosos productos, nuestro héroe reveló que estaba allí para ver al dueño. Esto tomó a la dama por sorpresa. Taeju se reveló entonces como vendedor, no como comprador. El hombre de atrás escuchó todo. Luego respiró hondo. Bok Hong-pyo, quien también era director de su propio orfanato, se presentó como el CEO de esta farmacia. Taeju lo saludó de inmediato y explicó que estaba allí para vender algunas de sus medicinas caseras. El anciano se estaba cansando, pues un nuevo estafador llamaba a su puerta cada día.
Por eso rechazó rápidamente la oferta y afirmó al recién llegado que debía ir al mercado laboral si quería ganar algo. Sin embargo, tan pronto como Taiju mencionó que era un antídoto para mosquitos, el dueño quedó intrigado. Incluso pensó que había oído mal. El protagonista aclaró que era una cura para el mosquito mutante de 3 rayas. Así despertó el interés de Hong Pyo. Aclaró que era una medicina oral que podía tomarse con antelación, y cuando el joven señaló que sus efectos duraban unas 10 horas, el viejo dueño se sintió particularmente molesto. Le irritó que el joven frente a él ni siquiera se esforzara en hacer creíble su estafa. El vendedor les dio 2 botellas más, su tarjeta, y les pidió que lo contactaran si cambiaban de opinión tras probarlas. La fecha límite era medianoche. Taiju se fue explicando que llevaría sus productos a otros si no lo contactaban para entonces. Todos en la tienda quedaron sin palabras, lo veían como un loco. En ese momento, el cliente tomó la botella con interés. Era Park Jin-soo, líder de su equipo de asalto, cliente habitual y consumidor de drogas, quien preguntó al dueño si era posible. Hong Pyo lo miró confundido al principio. Explicó que no podía decirlo de inmediato. Según él, todo quedaría claro una vez probada la droga. Hong Pyo no esperaba mucho, ya que ni las mejores empresas del imperio lograron esta cura, pero la confianza del vendedor lo intrigó. La mujer instó al cliente a bajar la botella, pero él afirmó que aún debían probarla. El viejo dueño se giró horrorizado. Empezó a gritarle a su alto cliente por consumir descuidadamente una droga sospechosa sin probar. Sin embargo, tras ingerirlo, Jin-soo declaró que la botella solo contenía agua. El dueño estaba atónito. Como el cliente tenía mucha experiencia con pociones, el dueño le preguntó si no sentía ningún efecto de la droga en su mano. Pero Jin-soo afirmó de nuevo, decepcionado, que no sentía nada, o sea, era solo agua. Dicho esto, tachó al héroe de estafador y aconsejó al viejo que tirara las botellas restantes. Aún así, Hong Pyo seguía dudando que el protagonista fuera solo uno de sus estafadores diarios. Dicho esto, el cliente terminó sus compras. Él y su equipo iban a cazar ranas y su pequeña prueba de drogas lo había retrasado. A pesar de que todos estos productos eran bastante caros, el hombre decidió pagar en efectivo. Con sus compras completas, el cliente se despidió del viejo dueño. Hong Pyo les instó a tener cuidado, pensando que Taeju era obviamente un estafador, ya que nadie podría crear un antídoto para el veneno de mosquito. Más tarde ese día se desató una feroz batalla. Las bestias blancas causaban estragos por todas partes. En ese momento se activó el refuerzo del escudo. Jin-soo pudo protegerse del ataque de los Blade Tooth Martins, que no deberían haber aparecido en esta área. En ese momento su aliada agarró firmemente su espada y fue a matar. Le dijo al líder del equipo que debían huir de inmediato. Al ver que ahora tenían un camino despejado, la guerrera reveló que había sido picada por un mosquito y que la parálisis pronto haría efecto. Su aliado le pidió que esperara un poco más, ya que solo estarían a salvo una vez que el último Martin que él manejaba fuera eliminado. Solo entonces notó algo horrible: habían aparecido mosquitos mutantes. Si Jin-soo sufría más picaduras, sería abrumado por el veneno y caería víctima de la parálisis. Si se derrumbaba en el suelo, todo el equipo estaría a merced de la naturaleza. Empezó a temer haber sido envenenado, ya que su escudo se debilitaba. Preguntándose qué hizo mal, pues había tomado precauciones en esta zona infestada de insectos, todo el grupo fue tomado por sorpresa por los Blade Tooth Martins, que aparecieron de la nada en territorio de ranas mutantes. Este ataque sorpresa eliminó inmediatamente los trajes anti-insectos de todo el grupo. El líder del equipo comenzó a culparse por esto, ya que su descuido y pánico lo habían llevado a ser golpeado. Al principio, los miembros del grupo que fueron picados por los insectos decidieron retirarse de inmediato. Sin embargo, por alguna razón, los mamíferos bloquearon su ruta de escape, sin dejarles más opción que luchar. Jin-soo solo necesitaba un poco más de poder para derribar al último Martin y sobrevivir. En ese momento, el espadachín le advirtió sobre un ataque inminente. Solo entonces el líder notó algo terrible. El monstruo asestó un golpe potente. Su hoja logró perforar su escudo, y así, la barrera se hizo añicos. Pero por alguna razón, aunque su habilidad se rompió, Jin-soo no perdió fuerza ni maná. En ese instante comprendió lo que pasaba. El antídoto que había consumido en la tienda no era una estafa. Al darse cuenta, se lanzó de nuevo a la batalla. Empuñó su espada con firmeza. El líder empezó a pensar que si el antídoto funcionaba, la victoria no era imposible. Esa noche, alguien entró apresuradamente a la farmacia del anciano. Jin-soo se apresuró a hablar con el dueño, preguntó el precio del antídoto para mosquitos y exigió comprar todo el inventario. Tiempo después, en el mercado de la ciudad libre, se vendía un martín dientes de sable, excelente para la resistencia, por 5 millones de wons. Un poco más lejos, alguien vendía una armadura de bestia mágica crustácea, hecha a medida por 50 millones de wones. El chico, que creció en la ciudad fronteriza de Puyu, nunca había pisado un mercado tan grande y lo encontró muy animado. Tieju había acertado al tomarse el día libre. Para crear el antídoto para mosquitos, necesitaba alcanzar la tercera estrella. La medicina requería control preciso de la energía interna para extraer lo necesario de hierbas medicinales y venenosas. Sin embargo, por haberse excedido, su esencia de veneno se había sobrecargado, lo que significaba que necesitaba tiempo para digerir todo el veneno.
Dejando eso de lado, recordó una reunión en una cafetería. Honpyo exigió firmar un contrato para comprar cada botella del antídoto. Al parecer, la medicina casera era efectiva. El anciano dueño lo confirmó y explicó cómo revolucionaría la casa en la montaña antes de disculparse por llamarlo charlatán loco. Honpyo lo ignoró y preguntó cuántas botellas había producido el joven. Al saber que había 60.000 en stock, el anciano preguntó qué pasaría al agotarse. Tajra reveló que haría más. Con eso, le entregaron un contrato donde el costo oficial de producción se fijó en 10.001 para venderse a 50.001, todo incluido. Tidra, complacido de que la producción costara solo 101 por botella, señaló que el stock se vendería por 3.000.000.001. Al saber que el impuesto era solo del 10%, estaba encantado con la ciudad sin ley. Tidra cambió el trato. Vendería exclusivamente a Farmacia Beck con 30% de descuento por un año, pero el anciano dijo que era demasiado, así que el héroe señaló que era director de un orfanato. Añadió que, según todos, el anciano era un padre para los huérfanos de la ciudad. Como la farmacia financiaba el orfanato, Tae-yu declaró que era su forma de ayudar a cambio de un taller para fabricar la cura. Honpyo, conmovido, le aseguró al héroe que tenía el lugar perfecto. Dicho esto, el trato se cerró. Tras asegurar el contrato y un buen pago, el héroe decidió ir al famoso mercado de la ciudad en busca de equipo. Empezó a buscar por todas partes algo decente. Solo entonces alguien le preguntó si quería un arma. Al preguntarle si le hablaba a él, el hombre confirmó, diciendo que su tienda era la mejor. El gigante calvo musculoso, haciendo una pose de yo-yo, incluso le ofreció un descuento especial. Al verlo tan apuesto, Tiango sintió repulsión y dijo que no quería comprar nada. Tomándolo del hombro, el herrero insistió en que la carne fresca visitara su solitario taller. El herrero parecía normal y apenas un artesano pasable, pero empujaba fácilmente a alguien con la tercera estrella de artes marciales. Así, bien podría ser un maestro artesano oculto. Más tarde, en la tienda, al ver los escudos, espadas, martillos y dagas, le preguntaron su opinión sobre la colección. Al verlo impresionado, el herrero afirmó de nuevo que era el mejor de toda la ciudad. Impresionado, el herrero afirmó ser el mejor. El artista marcial del veneno usó sus poderes. Sus productos eran impecables pese a su aspecto. Al ver esto, ordenó 100 armas del diseño. Al ver las dagas hoja de sauce, el herrero se intrigó por su tamaño y preguntó si eran personales. Baldi explicó que, para ser eficientes, debían ser de acero mágico. El hombre confirmó el pedido, pero no de inmediato, por falta de materiales. Tras calcular y añadir el descuento por su belleza, el herrero pidió 250 millones de wones como precio total, con un 10% de depósito. El alto costo de 100 armas de un uso no sorprendió al héroe, que pagó todo de inmediato. El herrero prometió enviar la primera muestra al terminarla y se despidió. Con sus armas, el protagonista necesitaba armadura. Necesitaba ropa con bolsillos para sus cuchillos. Pensó en una túnica de maestro, pero se vería ridículo, así que optó por algo moderno. Mientras pensaba qué usar, alguien se le acercó. Una mujer zorro le dio un folleto. Flame salió con abrigos. Tae-yu vio que un abrigo de cuero era el sustituto ideal de una túnica. Explorando las calles, el castillo apareció. La de pelo largo halló ridículo el muro. Su amiga de pelo corto asintió. Era un lugar exclusivo para gente importante, solo por barco. Jong Yoon-hee, heredera del grupo Bakdo y cadete militar, hablaba. Su acompañante la halló intimidante y preguntó por qué vino a la ciudad por un abrigo de zorro. El abrigo de piel de zorros siberianos tenía gran defensa, ideal para invierno y verano. El abrigo valía, dijo la pelirroja. Su abuelo le dio una tarjeta negra, pero Yeon-hee se negó, usaría su dinero. El tren paró en Guri. Los pasajeros bajaron. La cadete le dijo a Kim que fueran a la boutique. Nuestro héroe prefirió un abrigo de cuero a una túnica. Tiango explicó que le dieron un folleto. La secretaria desconfió, pues él buscaba el abrigo. La dueña lo recibió en Flame y vio que era familiar. Tiango no la reconoció, pero ella sí. Estuvieron en el mismo grupo hace un mes en el ataque orco. Al recordar a la maga, preguntó su motivo. Su trabajo principal era la boutique, ser maga, dinero extra. Dijo que lo buscaba. Tianguo decidió irse, pues le dio el crédito por los orcos para no destacar. No estaba preparado para la verdad cuando la dama despertó, así que la evitó, temiendo preguntas. Cuando estaba por irse, lo detuvieron. La maga quería saber si él la salvó. Ella decidió seguirle el juego, pues su salvador tenía secretos. Tango negó, pero la dama tembló. Le agradeció, pues por él recuperó los cuerpos de su líder y novio. Llorando, el héroe no supo qué hacer. Le salvó la vida, pero su fin egoísta, probar sus habilidades, lo hacía sentir indigno. La secretaria le gritó a la vendedora por la espera. La maga se disculpó de inmediato. Cayó de rodillas diciendo que no podía venderle el abrigo. Tao quedó confundido. La secretaria, furiosa, le gritó que, tras problemas y viaje, ahora les negaban el pago. La maga se disculpó de nuevo, diciendo que quería venderles el objeto más preciado, pero le encontró un mejor uso. Aunque prometió compensación, la cadete ya había oído suficiente. Detuvo a la secretaria. La dama decidió irse.
Mientras la secretaria gritaba lo irritante, la dama dijo que no era para tanto. Al salir, Tianyu temió haber causado problemas. La maga afirmó que ella debía disculparse, y él preguntó por qué se quedó el abrigo. La dama le dijo que era malo para leer a la gente. Él no entendía. La maga quería darle el abrigo. Tianyu no entendía. La maga quería pagarle por salvarle la vida con el abrigo de zorro. Él se negó, pues actuó por egoísmo, y salvarla no era su fin. A la dama no le importaban sus intenciones, pues le salvó la vida. Para compensarla, debía salvar a más gente, que nadie muera en vano, como su novio. Era la primera vez que le agradecían así. Siempre vivió rodeado de gente mala. Por la situación sintió algo extraño. Tao no odió esta emoción y aceptó el regalo. La maga se alegró y le tomó las medidas. Mientras en el reino de almas perdidas, Don Bin Sonin no tenía nada que hacer en este asilo. Para él, todos vestían, actuaban y se veían igual. Solo uno era diferente. El demonio supremo del veneno no era como nadie. Con su peinado y ropa de otro mundo, o sucumbió a la locura o ya estaba loco. El inmortal de la espada, aburrido, le pidió que le enseñara a hacer esa ropa, y se decidió. Para persuadir al demonio, le dio un regalo, un durazno celestial. Más tarde, en el orfanato, algo turbio ocurría tras una puerta sellada. Taiyu obtuvo resultados. Recibió una llamada. Era el anciano, quien supo que el antídoto estaba listo. Hongpiao se alegró, pues sus estantes estaban casi vacíos. Tras la noticia del repelente, la tienda se llenó de aventureros. Para colmo, algunos lo compraban. Taiyu pidió al dueño que dijera que venían más botellas y que cada uno solo podía comprar 2. El anciano aceptó, pero le preocupaban las imitaciones. Según él, si los copiaban, solo debían crear un nuevo producto, sabiendo que nadie podía hacer esa cura sin el arte del espíritu venenoso. Cuando el CEO estaba por terminar la llamada, diciendo que limitaría las ventas mientras esperaban el suministro, Taichu pidió la máquina de empaque. Se quejó de que empacar la medicina tomaba más tiempo que crearla, por eso estuvo 7 días en su laboratorio, y le prometieron una pronto. Mientras, fuera de la habitación, 2 huérfanos discutían si el de adentro era un fantasma o un mendigo al que echar. El niño le aseguró a la niña que no había fantasmas en su base secreta, solo un vagabundo que debían sacar. Un movimiento repentino asustó a los niños. En ese momento, la puerta se abrió y una presencia ominosa emergió del humo. Apenas el hombre de aspecto sombrío habló, los niños se asustaron y huyeron despavoridos del fantasma que apestaba. Taeyu, que empacó botellas por horas, los encontró groseros por insultarlo. El protagonista dudó que su olor fuera tan horrible, pese a no ducharse en 7 días. Recordó que tenía una reunión con su viejo jefe porque un trabajador huyó y podría llegar tarde si perdía tiempo duchándose. Entonces, alguien se le acercó. La persona era una dama. Había oído de su padre que nuestro héroe firmó un contrato para trabajar en un antídoto. El protagonista afirmó ser Kim Taeyu y le preguntó a la mujer su identidad. Resultó que la dama era del orfanato y se llamaba Baek Soyeon. Vino a ver al fantasma del que los niños le advirtieron. Soyeon también quería entregarle un paquete especial. Al leer la etiqueta, Taeyu se dio cuenta de que era el prototipo que le envió el herrero y le agradeció a la dama. Ella le instó a mantenerse en buenos términos con su padre y, al despedirse, le rogó que se duchara antes de irse del orfanato. Poco después, su emoción lo superó y decidió revisar el prototipo de las dagas voladoras antes de ducharse. Al abrir el paquete, encontró una nota del herrero, pidiéndole con descaro que le avisara si el prototipo necesitaba mejoras. A nuestro héroe no le gustaban esas cosas, así que rápidamente rompió la nota. El aliviado Taeyu decidió revisar una de las hojas. Quedó complacido, era afilada y resistente. Su equilibrio era excelente y su agarre agradable. Al ver lo excelentes que resultaron sus armas, el joven empezó a esperar el abrigo. Recordó que se lo ofrecieron gratis, pero como ganó dinero, decidió pagarlo. Taeyu recordó que tenía poco tiempo y corrió a ducharse. Más tarde ese día, en la zona fronteriza de bestias mágicas en la montaña, el protagonista se unió al grupo. Saludó a su viejo jefe, quien lo recibió con los brazos abiertos. Taeyu se disculpó por llegar tarde, y el jefe reveló que ellos también acababan de llegar, agradeciéndole por venir con poca antelación. Pero mientras nuestro héroe le afirmó al jefe que solo le devolvía su amabilidad, alguien grosero empezó a hablar. Esa persona estaba irritada de que un simple portero retrasara su casa y le exigió que se disculpara. Esa persona arrogante era un principiante llamado Jong Won-jun, miembro del equipo de asalto, quien les recordó que esto no era una reunión social. Taeyu le pidió que tuviera cuidado con sus palabras y afirmó que no tenía por qué disculparse. Que un individuo sin rango le hablara así irritó al espadachín, quien sentía que el portero debía someterse y disculparse. Taeyu sintió un deseo ardiente de acabar con esa molestia y entendió por qué el primer tipo a quien reemplazaba huyó. Le explicaron que la penalización por romper el contrato era alta y le instaron a controlarse al máximo mientras los insultos seguían. Habiendo vivido toda su vida siendo insultado, Taeyu decidió seguirles el juego y finalmente se disculpó. En ese momento, los otros miembros del grupo le pidieron al espadachín que dejara de perder el tiempo, señalando que estaba a punto de rebanar al portero.
Dicho esto, mientras el jefe se disculpaba con nuestro héroe, el líder del equipo ordenó a todos moverse. A Taeyu le intrigó que fueran a una incursión de 15 personas con solo un grupo de 7. Decidió advertir al grupo que, aunque estuviera de moda despedir miembros por el antídoto de mosquito, necesitaban más gente para esto. El espadachín regañó al portero por atreverse a responder, pero Tianhua afirmó que si estaba en peligro, no participaría en la incursión. En ese momento el miembro del grupo dijo que estaba harto de alguien que iba a morir. Esto intrigó mucho a nuestro héroe. Wang Zhong decidió acabar con el arrogante de inmediato. El líder Kwon Dong-seok le recordó a su miembro que necesitaban a los porteros y amenazó con matar a Tai-oh si seguía respondiendo. Won Jung afirmó que los porteros de la ciudad libre debían tener una vida fácil, pues nunca había visto a uno tan arrogante como para cuestionar los números de un grupo. El líder bromeó diciendo que si seguían insultando al portero, este podría huir, así que el espadachín dijo que lo mataría. Tío no aguantó más y se preguntó si debía matar a esta escoria en lugar de soportar sus insultos, viendo que ya era lo suficientemente fuerte. Dicho esto, el líder del grupo pidió a todos los miembros que bebieran su antídoto antes de partir. El jefe se disculpó con el héroe por causarle tantos problemas, así que Tío afirmó que estaba bien y preguntó si estarían bien con solo 7 personas. El coto de casa de hoy era la zona de los Martínez Diente de Hoja, y gracias al antídoto, los grupos ahora necesitaban menos gente y no más trajes anti-insectos para proceder. El jefe afirmó que era tranquilizador tener 2 principiantes de su lado antes de entregarle a nuestro héroe una botella del antídoto. Tao aceptó su propio producto con una sonrisa, pensando en cuánto bien había hecho. Empezó a recordar cómo la maga le dijo que para pagarle solo necesitaba salvar a más personas de morir en vano. Pero incluso si sus nuevas habilidades salvaban incontables vidas al protegerlas de los mosquitos, también lo habían influenciado. 2 veces seguidas, Tao no sintió ninguna duda al pensar en matar a los miembros del grupo. La razón principal detrás de esto era su conexión con el demonio supremo del veneno. Ese hombre no era nada indulgente y priorizaba matar a quienes lo ofendían. Debido a compartir el alma, nuestro héroe había adquirido su corazón venenoso, pero no estaba en contra, viendo que era demasiado impotente por sí solo para sobrevivir en la tierra. Tao le pidió al jefe que se quedara cerca de él, pero el hombre intentó argumentar que, a pesar de su mala reputación, sería más seguro para él quedarse con un despertado. El héroe afirmó que hablaba en serio, ya que podía sentir una especie de presencia oscura en lo profundo del bosque. Era un monstruo feroz que dirigía sus garras hacia ellos. Un día en Murum, mientras el clan Chuji ardía, el responsable de todo hizo su entrada. El anciano en el suelo se encontraba agotado y herido. Tsuji Chon, el patriarca del clan, le gritó a Dangunok por atreverse a causarles tantos problemas. En ese momento, el venenoso comenzó a reírse del demonio del rayo. Incluso señaló cómo el anciano, frente a él y el resto de su clan, habían trabajado en secreto con el culto demoníaco. El patriarca gritó que era una trampa, viendo que eran uno de los 5 grandes clanes. Sin embargo, el que controlaba las cuchillas afirmó que todos los seguidores demoníacos eran mentirosos antes de lanzarle algo. El anciano estaba completamente horrorizado. La cabeza de su hijo rodó a sus pies. El demonio del veneno afirmó que esto era lo que merecía por atreverse a sacrificar civiles para crear la píldora de sangre demoníaca. Luego lo desafió a decir que era una trampa otra vez. El demonio del veneno despreciaba mucho a gente como el demonio del rayo, que sacrificaba a los débiles por su propio bien. En ese momento, el anciano intentó negociar por su vida, prometiendo información sobre el demonio celestial a cambio. Aún así, el joven no podía pasar por alto el hecho de que incontables almas habían muerto por los pecados del demonio del rayo. Por esa razón, decidió castigarlo de inmediato, y así una lluvia de cuchillas venenosas cayó sobre él. La contraparte de nuestro héroe deseaba profundamente infligir el mismo castigo al demonio celestial también. De vuelta en el presente en la Tierra, los miembros del grupo se sintieron aliviados al ver que cazar martines se volvió un trabajo fácil, ya que no tenían que preocuparse por los mosquitos. El espadachín estaba eufórico por el botín abrumador y regañó al miedoso por dudar de su éxito, afirmando que siempre sería un portero. Tigo luchó por contener su ira, ya que el grupo solo tuvo éxito gracias al antídoto que él había creado. En este punto empezó a pensar seriamente en matarlos, pero al final decidió no hacer de esos oponentes molestos los primeros objetivos de sus nuevos cuchillos arrojadizos. Tego sabía muy bien que el grupo habría tenido mucho más difícil cazar a las bestias si no fuera por su antídoto. Aún así, dudaba de su capacidad. El héroe advirtió al jefe del peligro y le pidió que se quedara cerca, pero él estaba confundido. Tigo dijo que enfrentarían un desafío de esta montaña, el ataque de una bestia mágica. Al ver a la criatura, el jefe tembló. Todos se horrorizaron al ver un lobo rojo, pero Tigo le aseguró al jefe que no temieran y le pidió que sostuviera su mochila, lo que lo intrigó. Este lobo requería un ranker normal para ser vencido, pero no era lo más aterrador. Como estos animales se movían en grupos de 10, Wang Jun fue sorprendido por el segundo lobo. Blandió su espada para matar a las criaturas, pero el lobo esquivó la hoja. Al ver esto, el espadachín entró en pánico y pidió órdenes al líder, pero el líder ya había escapado.
Mientras la chica gritaba, el despreciable individuo le aseguró que seguirían su plan, lanzarían a los porteadores para distraer a los lobos y escapar. El jefe entró en pánico y rogó a Teshu una solución. Nuestro héroe lo hizo feliz, lanzó su proyectil usando el arte de la daga voladora, destello único. La daga viajó a gran velocidad, rozando el cráneo del espadachín y la cara del líder. Se clavó en una roca y gritos de agonía resonaron. El jefe estaba horrorizado. Teshu regañó al primero por abandonar a su equipo y al segundo por sacrificar a los débiles. Nuestro héroe no despreciaba a los cobardes que desechaban a los débiles. El espadachín y el líder seguían adoloridos, sin orejas. Wang Yun notó algo asombroso, un lobo ya había caído muerto. El jefe tembloroso preguntó cómo mató al monstruo de un golpe. El lobo rojo quiso vengar a su pareja, pero el artista marcial no lo permitió. Enojado, amenazó con acabar con la bestia si se atrevía. Taeju se volvió al grupo y preguntó si eso era normal para ellos. Quería saber si siempre sacrificaban al más débil en situaciones peligrosas. Won Jun gritó que era natural que los menos importantes murieran por los despertados. Taeju esperaba esa respuesta, así decidió darles una probada de su propia medicina y se reubicó rápidamente en un lugar seguro. Taeju les ordenó luchar. Los hombres de una oreja quedaron atónitos. Ya había matado al primer lobo, quería que el grupo se encargara del segundo. El líder dijo que era una tontería y afirmó que Taeju se arrepentiría de enojar a los despertados. Luego empezó a gritar a su horrorizado compañero, quien prometió al héroe una gran recompensa si los ayudaba, y así otra navaja fue lanzada. Taeju concluyó que el alto no necesitaba sus orejas, pues no entendía palabras. El protagonista les recordó que su trabajo era cargar, y el de ellos, luchar. Incluso los criticó, ya que estaban más confiados al luchar contra las martas, y así les ordenó luchar. Taeju hablaba muy en serio. Con eso, todos quedaron impactados, especialmente el espadachín, quien afirmó que no cumplirían sus demandas. Sin embargo, Taeju advirtió que no podían negarse con el lobo rojo encima. Dicho esto, el espadachín pidió a sus compañeros que resistieran, y así fue abofeteado. La pata de la criatura fue lo bastante fuerte para arrancarle la cabeza. En ese momento, el líder del grupo prometió quitarle la vida al porteador, pero al maldecir al cordero sacrificial, no notó al lobo que estaba a su lado, y así la mitad superior del líder fue arrancada por el lobo. Mientras las dos damas restantes huían, la criatura se encargó de una. Con solo una integrante, la bestia sin piedad se centró en su última presa y usó sus poderosas mandíbulas. Así, acabó con la última del grupo. La criatura desvió su mirada, había otra presa. El jefe se preocupó, el monstruo lo miraba como un bocado. Tijo estaba molesto, pues quería dejar vivir a la criatura si huía. Tras matar a unos don nadie, el lobo se confió, pese a ver la diferencia de poder entre él y el protagonista. Solo quedaba una opción. Tejo decidió quitarle la vida. Con eso, canalizó todo su poder y la palma de veneno del sello de sangre se desató sobre la criatura. Esto causó una onda expansiva gigante que llegó hasta los cielos. El jefe se quedó sin palabras, no esperaba que alguien sin despertar fuera tan poderoso. En ese momento se dio cuenta de que Tijou fue quien aniquiló a los orcos y que intentó ocultarse dándole el crédito al mago. Con eso, el jefe empezó a preguntarse qué le deparaba a Tijou, ya que había presenciado todo, así que cayó de rodillas y rogó por su vida. Tijou le aseguró al jefe que no tenía intención de hacerle daño. Esto fue un gran alivio. Cuando le preguntó si estaba herido, el hombre aclaró que estaba perfectamente bien. Tijo le pidió un favor al jefe. Con una mirada amenazante, todo quedó claro. El tembloroso portero se dio cuenta de que debía guardar silencio sobre lo ocurrido. Y con eso, los dos decidieron salir de la montaña. En cuanto a los cadáveres, se dejaron pudrir bajo el sol. Tejo, que ya recordaba su pelea con el primer teniente, empezó a pensar en cómo las bestias se comerían los cadáveres y cómo su conciencia estaba clara. De hecho, ni él ni su maestro de artes marciales podían tolerar a quienes sacrificaban a los débiles por su propio bien. No pudo evitar comparar a esos individuos con los del clan Shugi. Mientras tanto, en la sede de Ujoche Pharmacy en el castillo de Guri, se celebró una reunión en la sala de conferencias. Los presentes estaban escandalizados por la caída del 50% en las ventas. Empezaron a culpar a Tijou y Hongpieo, ya que todos se sentían atraídos por la farmacia del banco por la cura del mosquito. El gordo gritó que habían hecho la vista gorda por mucho tiempo y que debieron aplastar a su pequeño rival hace mucho. Oh, Bambok, el presidente de Saigepion, les recordó que, a pesar de poseer la mayoría de las farmacias en la ciudad, con Changwon poseyendo el resto, Baek era el único que no se sometía. El presidente Lee Gil-ho, de la farmacia Gurj Nouri, culpó al comité por proteger a Hongpyo solo porque es dueño del orfanato. Nambok le dijo a su amigo gordo que debería intentar pensar en una solución en lugar de quejarse, lo que casi provocó una disputa. En ese momento, Jo Hun Seok, el representante de Yuzhou Pharmacy, calmó a los dos hombres que siempre discutían. Afirmó que debían trabajar juntos y mostrar honestidad, comenzando por admitir que su grupo había fracasado. Al parecer, todas las grandes empresas habían fallado en copiar la cura del protagonista. Aún así, Nambok estaba seguro de que su empresa podría crear el antídoto con el tiempo.
Sus colegas gritaron que no les importaba y afirmaron que necesitaban una solución inmediata para evitar la bancarrota. Dicho esto, el representante de UJ afirmó que estaban atados de manos y que, a pesar de la preocupación por el comité, debían proceder como de costumbre. El gordo esperaba eso de su amigo y le preguntó si había terminado la investigación. El representante decidió compartir su información. Descubrieron que el creador del antídoto era un oficial dado de baja de 29 años y el hijo mayor del brigadier general Kim Eun-bong de Paju. Nam-bok estaba disgustado con esta información, ya que significaba que no debían meterse con el protagonista, pues era hijo de un maestro. Sin embargo, Hun-seok afirmó que esto era solo la punta del iceberg. Según su información, Taeju era un rechazado del maná que se hizo soldado tras ser expulsado de su casa, y su padre tenía una esposa japonesa que quería verlo muerto y tenía 2 hijos propios. El gordo teorizó que el protagonista huyó de su familia. Hun-seok lo confirmó y fue a ver a Taeju para ofrecerle más que a Bae Kang-pyo. Si se negaba, usarían sus métodos violentos. Más tarde, en el Cuerpo Imperial de Defensa de Bestias en Jiri, alguien llamó a la puerta del comandante. El encargado preguntó por la información. El oficial confirmó que la dio el Comité Libre. Al saber los datos del héroe, el comandante notó que era el hijo del general Kim, el rechazado del maná. El ejército pidió un contrato que la Ciudad Libre rechazó, pero el fabricante, un soldado, tenían chance. Con el antídoto, el ejército podría iniciar una operación antes de la ola de bestias. El teniente general Oh An-shen, pensando que padre e hijo son cercanos, exigió ver al general Kim. Al día siguiente, el general colgó, respiró hondo. Su esposa se sorprendió de ver a Taeju tan importante, antes débil para la universidad. Ella reservó boletos a la Ciudad Libre para ayudar al joven rico que podría ser estafado. Él le pidió no molestarlo. El padre no quería saber nada de la oveja negra, sin registro. Su esposa le recordó que, sin registro, eran familia. Él apeló a su conciencia y ella supo de su plan de muerte. Tembló, pero se tranquilizó. No había pruebas. El teniente murió. Ella le gritó que pidiera el antídoto, pues lo ayudaría con su ascenso. Dijo que su territorio no los mantenía. Por eso, el general le pidió que fuera a ver a su hijastro. Él le recordó que sus intenciones eran claras. La esposa, frustrada, salió azotando la puerta. El general estaba solo. Su hijo, a quien creyó muerto tras meses desaparecido, vivía en la Ciudad Libre. El padre se alegró de ver a su hijo feliz. En el mercado de la Ciudad Libre, en la Flame, el protagonista recibió un atuendo único. La maga afirmó que le quedaba muy bien. Taeju amó este abrigo de cuero de bestia. No era pesado, con buenas defensas, temperatura y color perfecto. La maga le dio los bolsillos que pidió. La dama, extrañada, entendió al ver las armas de Taeju. Taeju quiso pagar su abrigo de 3,4 mil millones, pero la maga dijo que solo le devolvía su amabilidad. El héroe notó la vergüenza de la dama, pues el regalo era para otro, pero la maga le aseguró que compensó al cliente. Tianyu pensó un momento. Decidido, pidió varios productos. Quería ayudar al negocio y dar regalos a huérfanos. La maga aceptó y le pidió que esperara. Fue refrescante tratar con alguien bueno, no con un irritante. Alguien entró a la boutique. Un hombre se acercó al héroe, dijo que lo buscaba. Luego se le acercó en silencio. Do Hun-seok se presentó como CEO de UJ. Tianyu desconfió. La visita inesperada había puesto nervioso al prota. El joven afirmó que sí y le preguntó al CEO cómo lo encontró. Hun-seok aclaró que la Asociación de Farmacias sabe todo en la Ciudad Libre. Dicho esto, decidió ir directo al grano. Jo Hun-seok exigió al héroe que les vendiera el antídoto para mosquitos. Tianyu se sintió amenazado. El CEO afirmó que solo pedía un favor, lo cual nuestro héroe rechazó de inmediato. Hun-seok le ofreció romper el contrato con Bae Kang-pyo, pero Tianyu afirmó que ya había dado su palabra. Cuando le pidieron vender la fórmula por 5.000 millones de wones, aclaró que nunca la vendería tan barata. El CEO empezaba a perder la paciencia. Le aclaró que molestarlo no le facilitaría la vida en la Ciudad Libre, pero al artista marcial no le importó y lo despidió. En ese momento, la dama salió pensando que había un cliente, así que Tianyu explicó que era solo un mendigo al que había echado. Una vez afuera, Jo Hun-seok decidió hacer que el protagonista se tragara sus palabras, así que llamó de inmediato y urgió a su gente a iniciar la operación habitual. Más tarde, en el límite de la Ciudad Libre, donde se construía la mansión del protagonista, se le vio cargando muchas bolsas. Finalmente llegó a este lugar. El viejo dueño se intrigó al verlo cargar tanto. Taeju explicó que compró ropa a los huérfanos como muestra de agradecimiento a su director. En ese momento, el anciano empezó a llorar. Estaba conmovido por la bondad del héroe, prometiendo ser mejor persona. Taeju se complació con esta reacción. También agradeció a Honpyo, pues gracias a él, la construcción de su mansión marchaba sin problemas. Y señaló que quería aceptar su propuesta. El anciano le preguntó si estaba seguro. Taeju declaró que había tomado una decisión tras la visita de Jo Hun-seok. Esto enfureció mucho al director, quien temía que el CEO hubiera dañado al protagonista. Taeju le aseguró que solo fue amenazado y explicó cómo esto le recordó el trato a los indefensos.
Por eso decidió seguir el consejo del anciano y crear su propia farmacéutica, instando al viejo jefe a seguir ayudándolo. Luego le pidió que continuara con la construcción hasta su regreso. Mientras esperaba que su nueva empresa viera la luz, el héroe declaró que quería crear nuevas drogas, pero por dentro le molestaba que nadie notara su costoso abrigo nuevo. El arte del espíritu venenoso de forma caótica fue desarrollado por el demonio venenoso supremo, el guerrero más fuerte de todo Murrim. Era una mezcla de técnicas tradicionales de su clan, cultivo de ki de los 5 elementos y algo de inspiración de otras artes marciales. Se dividía en 10 estrellas, cada nivel otorgaba una nueva habilidad. Tras adquirir 10 estrellas se necesitaba iluminación para obtener el espíritu venenoso, clave de la técnica secreta. Lluvia de 10.000 pétalos torrenciales. Esta técnica permitió al demonio venenoso derrotar al demonio celestial, líder de su culto. De vuelta en la Tierra, en la zona de brote de bestias mágicas, ocurrió una poderosa onda expansiva. Una lucha entre hombre y bestia había estallado. El usuario de veneno respiró hondo. Sujetó firmemente su cuchillo antes de clavarlo en el cráneo de su oponente. Y así, el monstruo gigante fue derrotado. Tianzhou logró una victoria aplastante. No esperaba que algo llamado garras venenosas fuera tan grande. Por su piel dura, a Tianzhou le costó luchar con su energía interna y armas. Estaba en la tercera estrella, entre un guerrero de primera y segunda clase, un estado lamentable de poder y la razón por la que necesitaba consumir el veneno de monstruos. Tianzhou tropezó con una gran gema venenosa y pensó que el cultivo era fácil con el conocimiento del viejo artista marcial. Con todo ese saber de su lado, sería fácil para nuestro protagonista lograr un crecimiento rápido. Al principio, su cuerpo no podía manejar mucho veneno, pero ahora que se había estabilizado, estaba listo para superar la tercera estrella. Por eso, fantaseó con el veneno del ciervo de agua. Volvió a la realidad. Debía recuperar sus caros cuchillos. El ciervo de agua era pacífico y no atacaba. Tenía 2 jorobas, como un camello. Tianzhou decapitó a la criatura sin pensarlo. Lo más aterrador era que sus jorobas explotaban al morir. Sus esporas tóxicas se liberaron. El héroe se vio rodeado de burbujas venenosas. El veneno derretía máscaras de gas y tardaba 1 hora en disiparse. Tras examinarlo, el héroe decidió absorber el veneno, el más fuerte que había visto. Tianzhou usó su poder para absorberlo y se concentró. Su meta era concentrar la energía del veneno para absorberlo. Si lo lograba, alcanzaría la siguiente estrella. Tras horas de chi, el héroe pensó que absorbió demasiado veneno al convertirlo en energía interna. La Tierra con su diversidad de venenos aseguraba su rápido crecimiento. No quería ser débil de nuevo. No quería inclinarse ante nadie. Tras horas de trabajo, Taiju alcanzó la 4ª estrella y se levantó. Su viaje a la montaña fue largo. Se fortaleció y encontró un antídoto. Taiju volvió a casa. Preocupado por la farmacia Yi, no quería perder tiempo. En la farmacia dejó su mochila. Taiju saludó al viejo, creyendo que todo iba bien. Baek estaba preocupado, pues estuvo ilocalizable por 15 días. La recepcionista lo recibió. Taiju se disculpó y preguntó por el problema. Farmacéuticas retiraron ítems. El comité de autonomía pidió la lista del antídoto para efectos secundarios. Taiju supo que Johun Seok era el culpable. El dueño explicó que era el método de caza del CEO y el emperador. Negarse a dar la lista prohibiría la venta. Taiju razonó que el enemigo tenía más problemas y, como actuaban como esperaba, decidió sorprenderlo. Taiju propuso a Hong Pyo enfrentar la amenaza. Dijo que debían dejar de vender su producto por rumores de efectos secundarios. Esa noche en el orfanato se cocinaba carne. El orfanato y su invitado, de barbacoa. Al primer bocado, Taiju quedó atónito. La carne era celestial. El ciervo de agua venenoso manchado era el más sabroso del imperio. Taiju confirmó que el emperador reunía a los ciervos purificados. Preparar el antídoto fue su mejor decisión. Al principio solo quería proteger a los civiles del veneno del ciervo, pero ahora esta comida adictiva le hizo pensar en un negocio de carne. Fantaseó que el emperador, maestro de la espada, sería su cliente principal por su adicción. El director Hong Piao agradeció el manjar y lo felicitó por el antídoto del ciervo. Aún así, el hombre se preocupó por el cierre de la farmacia. Tiao dijo que era para bien. Solo el tiempo revelaría quién sufriría más sin el antídoto. Jinso estaba molesto. La farmacia llevaba 5 días cerrada y se quedaba sin antídotos. Los rumores de efectos secundarios forzaron al dueño a cerrar, lo que molestó al beta tester al verlos chismear. Al intentar intervenir, alguien lo detuvo. Li Yunshen mantenía el orden. La multitud chismeaba que la farmacia IGA y el comité estaban relacionados. El capitán pidió que siguieran. El comité prohibió el antídoto hasta revisar. El beta tester gritó que no había efectos y que sin antídoto debían usar trajes. Las quejas aumentaron y el capitán sonrió. Le molestó que un inferior le respondiera, pero no gastó su espada. Era fastidioso que el oficial lo obligara. Mientras todos se iban, el cliente leal se quedó. El capitán le preguntó si su arrogancia tenía respaldo, y Jin-Su huyó. Al capitán no le importaba la medicina, pero quería a Johun Seok, manipulador del comité. Johun Seok, con el oficial, se alegró de que obligara al capitán a cumplir sus órdenes.
El oficial explicó que, por él y el presidente, el tercer miembro siempre sería superado. El CEO explicó que Lee Jung-haik solo interviene en extremos y que ya iniciaron la segunda fase. Prometió una gran recompensa al oficial administrativo. Sin un milagro, el enemigo no duraría. Mientras, en la oficina del teniente general Oh Jin-hyung se negociaba. Taiju decidió dar 1.000.000 de botellas al cuerpo de defensa de bestias mágicas a precio de mercado. El teniente general dudó. Al señalar el alto precio, Taiju temió haberlo molestado, pero, para su sorpresa, el oficial dijo que su comandante parecía complacido. El teniente general dijo que Taiju vendía su producto a un precio bajo, lo que confundió al joven. Tras confirmar los fondos, el comandante exigió la mitad del dinero como pago inicial, pero Tianhe tenía un producto más que mostrar. Tianhe, queriendo crear su empresa, ideó un nuevo producto. El joven desveló el paquete e instó al comandante a probarlo. El maestro se confundió, no esperaba carne cocinada exclusivamente para él. El teniente general explicó que evitaba la carne por salud. Tianhe Su le instó a darla al emperador, ya que era carne de ciervo de agua envenenada por esporas. El otro oficial se asombró, pues esa carne tenía una textura única. El protagonista asintió. Viendo la capacidad del joven, el comandante le ofreció reincorporarse al ejército. Esas simples palabras bastaron para activar el instinto asesino de nuestro héroe. El Cuerpo de Defensa de Bestias Mágicas del Monte Giri es una orden imperial. Su misión, combatir y controlar oleadas. Al llegar, el comandante sintió una pesada carga, pero halló la forma de salvarse. El general pensaba en la cura del ciervo de agua. Le informaron del pago exitoso al héroe. El comandante predijo que, por Yohun-suk, Taiju los buscaría, una cacería de ciervos para mañana. El maestro pidió a su subalterno vigilar y asistir al farmacéutico. El general elogió al ayudante por sus resultados. Se alegró de ser reconocido por su superior. El comandante alzó la voz y tocó el hombro de su subalterno. El general lloró, pidiéndole ascender. Ambos corearon el nombre del protagonista. En la residencia Kim, su empresa avanzaba sin problemas. El anciano haría el papeleo tras el nombre del héroe. Taiju estaba feliz de firmar el contrato militar y recibir apoyo del teniente general. El comandante anunció un contrato exclusivo con el protagonista. Bak Hong-pyo usó 25.000 millones para saldar su préstamo y cerró sus cuentas por problemas. Taiju le pidió usar el resto para el orfanato. Dirigir una empresa solo sería un reto, así que ofreció al farmacéutico ser socio. Él dudó, pues solo servía para una pequeña farmacia. Taiju era un genio en drogas, pero ignoraba los negocios y necesitaba ayuda. Hong-pyo no esperaba ser socio, pero aceptó. El anciano insistió en 10%, el héroe se negó. Al operar solo, insistió en que tuviera el 30%. Hong-pyo aceptó, pero no dirigiría el negocio, pues tenía a alguien más apto, Baek So-yeon. Era su hija más inteligente, por eso la contactaría. Hong-pyo, director del orfanato, era poderoso, por eso el héroe lo hizo copropietario. Taiju sugirió combinar sus nombres para la empresa, Tai Hong Bio. El anciano contactó a sus hijos despertados. El CEO de Yaeye era malvado. Taiju necesitaba guardaespaldas. El joven dijo no necesitar protección. Esto sorprendió al anciano, pues su socio tenía un plan. El protagonista no era un despertado fuerte, confiaba en su experiencia militar. El héroe notó la mirada. Hong-pyo negó la desconfianza. El héroe decidió un método diferente. Exigió al director llamar a los guardaespaldas. Taiji quería probar su poder y antídoto. Más tarde, en la frontera, el grupo avanzó por el bosque. Algunos huérfices admiraban el costoso equipo del farmacéutico. Uno tocó el hombro de su nuevo jefe. Baek Chang-hun decidió ir al frente, pues entrarían en territorio mágico para su seguridad. Taichu pidió que lo llamaran Hyungnam, un término para alguien apenas mayor que el despertado. El espadachín explicó que, pese a sus buenas estadísticas, el abrigo estorbaría y que, como usuario, él era mejor luchador. El huérfano, creyendo haberse excedido, se disculpó de inmediato. Taichu entendió su preocupación por no tener marcas, pero propuso posponer la discusión. El espadachín se intrigó y notó innumerables ojos sobre él. Los despertados temblaron al ver las martas. Las bestias atacaron. Los guardaespaldas se prepararon. Chung-hun no esperaba que aparecieran tan pronto. El farmacéutico decidió actuar. Sacó de sus bolsillos clavos y pelotas de golf. Se preparó y los lanzó todos a la vez. Su técnica, ráfaga de dagas. Su guardaespaldas quedó atónito. Las martas, débiles pero en manadas, eran peligrosas. Algo increíble les pasaba que asustaría a un usuario. Habían sido totalmente desintegradas. Para colmo, el corporativo ni sudó. El héroe se sintió bastante molesto con este enjambre. Según él, era tan lamentable que muriera antes de que pudiera usar sus dagas. Tieju no podía permitirse herir a los hijos del dueño anterior. Para lidiar rápido con el enemigo, usó armas ocultas, agujas de flor pura de lluvia torrencial y perdigones de hierro. El problema principal para nuestro héroe era que estas armas eran irrecuperables, lo que significaba un golpe a su billetera. Tieju estaba ansioso por alcanzar la 7ª estrella para adquirir la habilidad de recuperación. En ese momento, el joven espadachín se acercó y le preguntó si era uno de esos maestros que podían ocultar sus marcas.
Tiehu aclaró que no era un despertado y que tomaría la delantera. Chang-hun intentó argumentar que su tarea era protegerlo, pero mientras Tai-Chu tomaba la delantera sin esfuerzo, el joven empezó a preguntarse quién era realmente. Más tarde, al adentrarse en la hierba alta, la presa estaba a la vista. Se avistó un ciervo de agua. Chang-hun entró en pánico y le preguntó al protagonista su plan. Tai-Yu señaló que el ciervo se creía intocable por su veneno. Luego les pidió a todos que tomaran la medicina para poder empezar a cazar. Aún así, los huérfanos tenían sus dudas. Después de todo, esta medicina todavía estaba en fase de prueba. Pero los huérfanos necesitaban apoyar a su padre y ya habían visto el poder y el genio del farmacéutico. Habiendo considerado esto, decidieron mostrarle su confianza. Chong-hun decidió atacar primero, pidiendo a sus hermanos que usaran la pistola de maná en caso de que la presa intentara escapar. Con eso decidido, el espadachín sacó su hoja, cargó de frente contra el monstruo. Al detectar el peligro, el ciervo de agua empezó a gritar. La criatura era tan ruidosa que incluso los despertados apenas podían mantenerse firmes ante su chillido. Aún así, el espadachín logró escapar de lo peor saltando en el aire. Desde arriba desató su habilidad, corte de bisección. Chong-hun decapitó al monstruo con éxito. Los huérfanos se mantuvieron en guardia ya que las esporas estaban a punto de ser liberadas. Justo a tiempo, la burbuja en la espalda del ciervo finalmente estalló. Las esporas venenosas se liberaron. Ta-Ae-yu, quien dudó, quedó complacido. El antídoto fue un éxito y el joven valiente, de poco potencial, parecía prometedor. Los huérfanos se alegraron de no ser afectados. Chong-hun se alivió con el antídoto. El protagonista probó que sin veneno, el ciervo de agua no era amenaza. Algunos huérfanos se disculparon por dudar, otros dijeron creer en él. El héroe siguió cazando. Pidió llevar la carne del ciervo, pues al ser público el antídoto, la especie se extinguirá. En Nueva Sol, los empleados estaban ocupados cuando alguien se acercó al gerente Baek. Se-yeon, la gerente más joven de planificación, respondió sonriendo al subdirector. John Yu-hak preguntó si era huérfana de Hong-pok. Ella confirmó, intrigada por la mención de su padre. El subdirector, complacido, le pidió posponer sus proyectos. La gerente se sorprendió al no entender el favor que él le pidió en su hogar. El subdirector señaló que Tai Hong Bio era noticia. Intrigada dijo haber leído que creaban el antídoto del veneno del ciervo, sin saber que su padre era copropietario. El subdirector quería que fuera con su padre por la fórmula del antídoto, prometiendo una recompensa. Se-yeon se molestó por la traición al director, pero su teléfono sonó. Era su padre, pidió hablar. Hongbyo habló con ella. El subdirector esperaba que terminara. Se despidió de su padre sonriendo. Él preguntó su decisión final y Se-yeon decidió volver. Fue buena noticia para el calvo. De repente le arrojó su placa. La joven gerente renunció. Harta de ver al subdirector pisoteando, se fue haciendo un gesto obsceno a su jefe. Esa noche, en el edificio del protagonista, los huérfanos trabajaban. Tai-yu los elogió y les pidió volver al orfanato, dejándole el resto. Chung-hun, preocupado, dijo que debían escoltarlo, pero Tai-yu demostró no necesitar protección, instándolos a protegerlo. Tai-yu pensó que era improbable dañar el orfanato por temor a represalias, pero había muchos locos en la ciudad, por eso Tianyu necesitaba aliados confiables. Tras establecer la empresa y personal para el antídoto, Tianyu crearía drogas. Antes solo quería ahorrar, pero ahora era distinto y no le importaban ingresos generosos. No podría pagar un lujoso apartamento sin eso. Se sintió extraño al entrar a su hogar. Colgó su abrigo. Creyó morir en Peshu, luchó por sobrevivir a un atentado. Tras compartir alma con su contraparte marcial, fue portero en la ciudad libre antes de su primer antídoto. La mayor bendición fue la gente amable que conoció. Tai-yu tuvo muchas aventuras rápido. Para él, la ciudad libre era su independencia. Esa noche, Ma Sang-shik, jefe principiante, entró a la casa del héroe con su hombre. Sintió celos del protagonista, que siendo nuevo ya tenía su edificio. El antídoto de mosquitos fue popular, y el de ciervos. El jefe villano le ordenó que dejara de obviedades. Ma Sang-shik se molestó. Si no fuera por el CEO de Yae, secuestraría a Tae-yu y robaría la fórmula. Pero debió seguir las órdenes de Jo Hun-seok. Tras forzar la cerradura, los delincuentes entraron. El jefe le urgió a su hombre a omitir la charla e inyectarle la droga para facilitar el secuestro. La puerta se abrió en silencio. Con una jeringa se acercaron y el criminal decidió actuar. Pero justo cuando la aguja iba a tocarlo, la mano del delincuente fue detenida. Tae-yu, despierto todo el tiempo, reveló que al principio quiso permitir la inyección. El jefe le urgió a su hombre a terminar el trabajo. Al saber que la mano de su subordinado estaba atascada, el jefe del sindicato villano quedó atónito. Tae-yu se movió diciendo que los vio venir. Así, antes de que el criminal lo notara, su objetivo y la jeringa desaparecieron. A Tae-yu nunca le gustaron las agujas. En ese momento, los criminales dudaron que su objetivo fuera un rechazado de maná. Con una sonrisa, el héroe preguntó si la droga sería efectiva si se bebía. Esta insolencia y audacia enfurecieron al jefe villano. Solo entonces ocurrió algo inesperado. Su objetivo había bebido la droga voluntariamente. Tae-yu disfrutó los efectos de esta medicina y decidió pedir más a sus oponentes.
Se sabía que había un sindicato malvado traficando drogas en la ciudad libre, y era obvio que alguien del comité los respaldaba. El producto de su tráfico, un veneno, estaba ahora en manos de nuestro protagonista. Era la primera vez que encontraba un veneno así. Ahora en la cuarta estrella, el héroe podía manejarlo fácilmente, pensando en cómo su contraparte maestra probó todo tipo de drogas en su día. Por eso, Taeju decidió volverse un drogadicto como él. Para aumentar su esencia de veneno, absorbió las drogas del cuerpo del oponente. Al ver esto, el jefe del sindicato villano quedó horrorizado. Taeju exigió saber quién estaba detrás de todo, pero el agresor se negó a responder, temiendo por su vida. Así, el héroe hizo lo necesario, haciendo que los gritos resonaran en la noche. Al día siguiente, el capitán vigilante pensaba mirando por la ventana. Kim Taeju, el creador de la droga milagrosa, había reportado un crimen. Su subordinado confirmó que atrapó a gánsteres en su casa intentando secuestrarlo, y tras descubrir al cerebro, sus servicios eran necesarios. El maestro se dio cuenta de que el CEO de farmacia, UJ, estaba detrás de todo y lo culpó por su fracaso. La forma más rápida de resolver esto habría sido simplemente arrestarlo, pero el CEO sería un gran problema. Se dio cuenta de que era un caso difícil y su grupo lo tendría complicado con la investigación. Por eso, el capitán especuló que solo había una opción. En la residencia del héroe, con los dueños frente a sus prisioneros, el jefe villano estaba en un estado catatónico. En ese momento, alguien llegó. Los vigilantes finalmente llegaron a la escena. Honpyo recibió al maestro y a su equipo con los brazos abiertos. Para su gran sorpresa, fue ignorado de inmediato. El maestro se paró sobre el gánster, y mientras un vigilante intentaba alejar al viejo dueño, su capitán desenvainó la espada. El hombre usó su autoridad y decidió ejecutar al jefe villano aquí mismo. En ese momento le lanzaron algo. El hombre paró rápidamente la daga voladora. Taeju exigió saber por qué el capitán intentaba matar al testigo. Luego mostró un video del jefe villano confesando que el CEO de farmacia Uja estaba detrás del secuestro y quería drogar al protagonista. Por lo que parecía, dedujo que el capitán lo sabía. Al preguntarle su nombre, el arrogante dijo ser Taeju. El capitán lo reconoció de inmediato como el desarrollador de drogas. Luego decidió calmarse. El maestro despertador miró mejor al que tenía enfrente y, para su sorpresa, le resultaba familiar. Solo entonces se dio cuenta de que estaba frente al mismo portero de aquel entonces. Taeju no respondió al principio. Al preguntarle si estaba detrás del antídoto del mosquito, nuestro héroe lo confirmó. El espadachín afirmó que no era tan impresionante. Poco después, sonrió con suficiencia. El capitán afirmó con firmeza que él era la ley en la ciudad libre. Decidió darle al protagonista una última oportunidad de acabar rápido ejecutando a los criminales de inmediato. Aún así, Taeju se negó. Viendo esto, el maestro desafió al rechazado de Maná a detener la ejecución. Taeju apenas tuvo tiempo de reaccionar, sacó sus cuchillos y los lanzó al capitán. El hombre se sintió alertado por los proyectiles. Así, desató una tempestad de tajos para defenderse. Ahora le era obvio que el creador de drogas había capturado a los criminales solo. No pudo evitar alabar su habilidad, viendo cómo pudo rasguñarlo. Así, al ver que había impedido la ejecución 2 veces, el miembro del comité sentenció a Taeju a muerte. Aún así, al protagonista no le importaba en absoluto, pero mientras nuestro héroe seguía hablando, notó algo intrigante. Saltó en el aire para evadir la cuchilla entrante y lanzó sus cuchillos a su oponente. Taeju preparaba un ataque poderoso, su oponente hacía lo mismo. Solo entonces la pelea fue interrumpida por la llegada de un helicóptero. De repente, hombres con monos saltaron de él. El teniente general, que hizo una entrada espectacular, estaba aquí para detener al problemático capitán vigilante. Al saltar del helicóptero y aterrizar, el comandante detuvo la batalla en curso. Con la llegada del ejército, todos se pusieron en guardia. El teniente general saludó a su viejo conocido. Jung-hak preguntó qué hacía el ejército. El comandante dijo no necesitar permiso para visitar Gairo. El capitán los acusó de meterse. El despertador aclaró no estar como teniente general. Oh Jin-hung dijo que estaba como civil. Propuso al maestro no inmiscuirse. Esto lo enfureció. El civil corrió a ver a su amigo, que dijo no estar herido. Le pidieron justicia. El general Gu Jun-young, maestro, dijo que derribaría a quien maltratara al que dio el antídoto. Park Pil-sung ofreció guardaespaldas. Hong Jun-tae propuso medicina. El capitán asumió que Taeju conocía a esos brutos militares, pues su padre era general. Tragó su orgullo y partió. Oh Jin-young lo invitó, pero el maestro Lee dijo que estaba ocupado. Pero el soldado dijo que no parecía ocupado. El teniente general criticó al capitán, viendo a los delincuentes en las calles. Rechazó el apoyo y el capitán se llevó a sus prisioneros. Oh Jin-young se quedaría con los delincuentes. El teniente general explicó que debía castigarlos por herir a su amigo. Jung-hak invocó el decreto. Oh Jin-hyung le recordó que, aunque maestros no eran iguales, el capitán sudó. Oh Jin-young aclaró que al emperador no le importaría si lo mataba. Él advirtió consecuencias. Jung-hak se dio cuenta de que estaba en problemas. Al ver a sus subordinados temblar, no tenía elección, decidió retirarse. Oh Jin-hyung notó que el capitán fue mimado. El héroe agradeció a su salvador, el teniente general ayudaría.
Acudieron apenas los llamó Hongpyo, evitando lo peor. Por el teniente general, el protagonista y sus socios salieron ilesos. Oh Jin-hyun dijo que se llevaría a los delincuentes, pero Tae-ju aclaró que era su problema. El soldado pensó diferente. El ejército peligraría si alteraban el antídoto. Ya no trataría con el capitán. Su veneno de cuarta estrella era débil para un maestro. No parecía afectado. La victoria no sería segura. Tae-ju quería más poder para no estar indefenso. El capitán pensó en matar al héroe y al comandante. Se dio cuenta de que lo arañaron. Eran venenosos. Jung-hak sintió dolor. El veneno se esparcía. Se dio cuenta de la gravedad. Su subordinado ordenó llevarlo al hospital. El vigilante aceleró. Un maestro quedó debilitado. En el aire, los militares vigilaban a los prisioneros. El jefe prometió hablar, pero el general dijo que no lo necesitaban. Se volvió hacia un hombre. Este abrió la puerta del helicóptero. Los criminales, aterrados, fueron arrojados y tuvieron un fin brutal. La tarea terminó. Jun-tae fue ordenado a que el CEO de Yeojae tuviera el mismo fin. El comandante ordenó proteger la empresa del héroe. Oh Jin-hyun por fin se acercó a Tae-ju. En la estación, Sejong recibió una llamada de Chang-hun informando su llegada. Le sorprendió que el socio de su padre diera millones al orfanato y finalizara su segundo antídoto. Sejong quedó atónita, pues Tae-ju no era estafador. En el taxi terminó la llamada y pidió ir a casa. Sabía que su regreso no sería en vano. En el orfanato, los niños estaban animados. Hongpyo feliz de ver llegar a un niño. Volvió a casa al llamado de su padre. Hongpyo le agradeció y pidió que lo siguiera. Soyoung preguntó por la olla. Era ciervo envenenado. Quedó atónita al saber que su hermano decía la verdad del antídoto. Su padre confirmó. Hongpyo propuso ir a ver a su socio. El héroe dio comida a huérfanos. El anciano presentó y Tae-ju saludó a Soyoung sonriendo. No era su primera vez. Se disculpó por su rudeza y dijo estar emocionada, lo que alivió al protagonista al prometer mejorar Taiho. No era la única en ofrecer servicios. Alguien se le acercó y el héroe se giró intrigado, pues era el mayor Do Min-soo, asignado a la seguridad con 19 hombres. El héroe agradeció, pero no tenía espacio para 20. El mayor afirmó que podían valerse solos, y así Tae-ju volvió a trabajar con militares. El mayor fue invitado al festín, esperando el ciervo. Ordenó a sus soldados preparar y comer, pues Kim Tae-ju ya no estaba solo, tenía a su gente. En la sala del Comité Autónomo del Castillo de la Ciudad Libre se mencionaron los crímenes del CEO de farmacia Yae, quien se declaró culpable. Arruinado, Jo Hun-seok era un paria, su enemigo vivo y el asesino inalcanzable. Las cosas habían empeorado inesperadamente, por eso las opciones del criminal se limitaron. Jo Hun-seok planeaba desaparecer un tiempo hasta que todo se calmara. Sin embargo, mientras iba a salvo, una luz roja apareció y una moto salió por detrás. El hombre giró para ver quién estaba a su izquierda, solo para ver metal rompiendo el cristal. Con eso, el color rojo apareció. Los asientos estaban manchados de sangre. Tras cumplir sus órdenes, el asesino decidió volver a la base. Mientras tanto, en el hospital, el capitán vigilante se aferraba a la vida. En ese momento, su subordinado entró con el objeto solicitado. Era un elixir de primera de Marinette. El maestro lo exigió de inmediato. Sin perder tiempo, tomó la esfera y la consumió. Así, sus venas se purificaron del veneno. El maestro no esperaba menos de algo tan caro, pero algo dentro de él se rompió de repente. Así, el que agonizaba volvió a maldecir a Kim Ti-ber. Como la compañía crecía, su dueño vio que necesitaban más drogas. Por eso fue al corazón de la montaña por la vesícula del oso lunar gigante. Además de drogas, debía consumir nuevos venenos para mejorar sus artes marciales. Tras consumir una cantidad inmensa de veneno de ciervo, el que había alcanzado la cuarta estrella no hace mucho estaba cerca de la quinta. Solo entonces notó algo intrigante. Nuestro héroe halló el árbol de savia venenosa que crea un exudado tóxico para alejar plagas. Esa fuerte sustancia venenosa tenía un sabor sorprendentemente dulce. Tae-ju encontró un sapo de vientre de fuego azul con veneno en sus entrañas. Al ver que tenía propiedades de anestesia, decidió guardarlo para investigar. Poco después halló un 100 pies gigante de madera blanca. La criatura, grande como una serpiente, portaba un veneno capaz de matar un orco de una mordida. Su potente veneno resultó ser bastante refrescante para el artista marcial. En ese momento notó algo a lo lejos. Era una especie de símbolo blanco escondido en los arbustos. De repente, la criatura se reveló. El oso lunar gigante había sido localizado. La bestia lanzó un feroz rugido de batalla. No esperaba encontrarlo tan pronto, así que decidió probar su poder. El héroe sacó sus dagas voladoras, las arrojó a la criatura a la vez. La bestia las desvió con gran facilidad. Su velocidad era notable. El oso cargó de inmediato contra el humano. Tae-ju se puso detrás y lanzó un contraataque. Al principio pareció un golpe directo, pero el oso lunar gigante solo tuvo que flexionar sus músculos dorsales para expulsar los cuchillos. Tae-ju decidió golpearlo con su palma venenosa sello de sangre. La bestia siguió impasible, atacando sin piedad. Sus garras desgarraban la madera como mantequilla. El héroe decidió usar otra habilidad para dominarlo, pero todos sus ataques fueron ineficaces. Este enemigo era más duro de lo previsto. Sería difícil vencerlo estando solo en la cuarta estrella.
Solo una solución. Taeyu necesitaba más poder ya. Sacó el sapo de fuego azul y lo consumió. El ciempiés siguió. Con el veneno en sus venas, solo debía convertirlo en esencia. El proceso fue rápido y el artista alcanzó la quinta estrella. El reto era distinto. Taeyu usó las mariposas de sangre del arsenal. Los insectos atacaron al oso. Este arte, solo tras la quinta estrella, permitía controlar proyectiles. Por eso, golpeó al oso en el ojo y la oreja izquierda. La pelea terminó. Así, Taeyu mató a su objetivo y subió de nivel. Reclamó su premio. El héroe metió la mano en las entrañas del monstruo y obtuvo el órgano que deseaba. La vesícula del oso, con veneno, necesitaba energía para extraerla. Con el ingrediente en mano, Kim Taeyu podría hacer un nuevo elixir.